Listo. Entonces, este es el entorno del SPSS. Sí, es un paquete estadístico. En este caso yo tengo la versión 20, pero es una versión que nos funciona muy bien. Pues al ser un paquete estadístico, pues nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar casi siempre todo en Excel, ¿cierto? Sin embargo, como es un paquete estadístico, pues tiene muchas más funcionalidades que el Excel. Obviamente es mucho más eh, preciso eh, en sus cálculos. eh, y pues las funcionalidades que tiene pues, son netamente estadísticas. Sin embargo, pues como ustedes pueden observar, tiene un entorno similar al Excel, ¿cierto? Trabaja filas, trabaja columnas. Entonces, esta ventanita que les abre acá, ustedes la pueden cerrar. Ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, como les comentaba, él trabaja filas y trabaja columnas. Bueno, por acá me están haciendo la sugerencia de que desactivemos los micrófonos para no generar interferencias. En este caso, estas filas y columnas es donde se definen las variables. Ustedes ven acá en la parte superior donde dice var, porque son las variables que se van a manejar y obviamente los datos que va a tener cada variable. Él maneja dos vistas, la vista de datos y la vista de variables. En el caso del SPSS, lo primero que tenemos que hacer siempre, antes de empezar a ingresar los datos, es irnos a vista de variables y definir los nombres de las variables. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con el ejemplo que tenemos de, ¿cuál fue el primer ejemplo que trabajamos de variables discretas? Trabajamos De uno familia, de las El grupo de cajas, familias. No, el de grupo los hijos familiar de de un familia. barrio. Sí. hijos De de... los hijos. La cantidad de hijos que tienen ciertas familias en una comunidad. En un grupo de familias, considerando el número de hijos, se han obtenido los siguientes Exacto, ese. valores. ¿Sí? Sí, profe, ese. Sí, señora. Ok, vamos a ver. Entonces, en ese caso tenemos dos variables, ¿cierto? Que son las familias. Ahí vamos a definir el nombre familias. Y ustedes se dan cuenta que él mismo coloca por defecto lo demás que está acá. Entonces, que es una variable numérica, pero fíjense que podemos tener otro tipo de variables, ¿sí? Podemos tener en ese caso una fecha, si es moneda. Esta variable que aparece acá tipo cadena son variables cualitativas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una variable cualitativa y de alguna manera necesitamos registrarla en la vista de datos. Entonces, cuando es tipo cadena es variable cualitativa. Aquí él define la anchura. En este caso, la anchura, ¿qué hace referencia? La anchura hace referencia al número de dígitos, por decirlo así, que va a tener esa variable. ¿Con qué fin se puede definir la anchura? Con el fin de que yo limite la información, si hay muchas personas que manejan el mismo archivo, que no sea fácil que la información se pueda transformar o se pueda alterar, pues le puedo cambiar la anchura. En este caso, todos los valores que vamos a trabajar son de 1 o 2 dígitos. Yo le puedo cambiar en ese caso la anchura, que sean 2, pero no pasa nada si la dejo como 8, que es el valor que él me coloca por defecto. ¿Sí? Entonces, si quieren, la podemos dejar en 2 o en 8, no hay ningún problema. Los decimales, ok. En este caso, los decimales, no me está dejando cambiarlos porque me dice que la anchura es muy pequeña. En este caso, no vamos a manejar decimales. ¿Sí? Entonces, se los puedo quitar. Y vamos a ver si ahí sí nos deja cambiar la anchura. Ahí sí nos dejó cambiar la anchura.
Los demás, él los coloca por defecto. En esta etiqueta, usualmente podemos colocar de pronto alguna descripción que yo quiera acerca de la variable. Si yo quiero recordar algo en especial de qué era esa variable, lo puedo colocar acá en etiqueta. Si no, lo dejamos así. Y él lo demás ya lo coloca por defecto. Algo importante en el nombre es que el nombre, si por ejemplo nuestra variable está compuesta de 2 palabras, en SPSS no permite espacios en los nombres. Entonces, si es el caso, tenemos que trabajarlo con un guión bajo o dejar las dos palabras pegaditas porque él no me admite espacios en los nombres. Eso es algo muy importante. Entonces, la siguiente variable sería pues el número de hijos. Fíjense que número de hijos, voy a hacer el ejercicio de dejarla con espacio para que ustedes se den cuenta qué es lo que me dice el SPSS. Entonces me dice que el nombre de la variable tiene un carácter no permitido. Entonces acá va a ser número hijos, por ejemplo. Así la voy a llamar. También es una variable, fíjense que de una vez él ya reconoce que es una variable numérica. En este caso tampoco tenemos muchos dígitos, no vamos a manejar decimales, le quito los decimales. Ya saben en la anchura que le pueden dejar ese 8 que él maneja por defecto, o si yo realmente lo quiero limitar, pues le digo que solamente maneje 1, que es la anchura que se va a manejar en este caso en las variables. ¿Listo? Y ya como definimos las variables que vamos a tener, ahí sí nos vamos a ir a vista de datos. Y ya ustedes ven acá en la parte superior que me aparecen las 2 variables que acabamos de crear. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Entendimos cómo se definen los nombres de las variables? Señora. ¿Sí? Sí, hasta el momento vamos bien, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Listo. Entonces, como ya definimos los nombres de las variables, que es lo primero que ustedes tienen que hacer, ahora sí podemos empezar a ingresar los datos. Entonces, en este caso teníamos 20 familias, ¿cierto? Esta variable familias es como para nosotros tener un orden, pero realmente con esa variable familias no vamos a hacer ningún cálculo. Solamente vamos a saber que la familia 1, en este caso, tiene 2 hijos. ¿Sí? Que la familia 2 no tiene hijos, que la 3 tiene 2 hijos y así sucesivamente. Cierto que son 20. Y aquí, entonces, 4 hijos, 4, 6, 6, 4, 6, 7, 4, 4, 7, 4, 2, 0, 4, 6, 7 y 7. ¿Listo? Esos son los datos que teníamos del ejemplo, ¿sí? Entonces, todos ya pudieron ingresar los datos, los que están pues manejando el software ahí. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Ok, perfecto. Listo. Entonces, si ya tenemos los datos, ahora sí podemos entonces armar la tabla de frecuencias. Entonces, para armar la tabla de frecuencias, nos vamos a ir acá a la barra superior donde dice analizar. Entonces le vamos a dar analizar y se despliega toda esta tabla.
Entonces nos vamos a ir acá a estadísticos descriptivos y frecuencias. Esa es la ruta que vamos a tomar para ir a elaborar la tabla de frecuencias. Le vamos a dar ahí y les tiene que abrir esta ventana. Acá él nos está diciendo que definamos cuál es la variable que queremos agrupar en una tabla de frecuencias. ¿Cuál será la variable que vamos a agrupar en la tabla de frecuencias? Les pregunto. El número de hijos, ¿cierto? El número de hijos. Entonces la seleccionamos y la enviamos con la flechita para el otro ladito. ¿Vale? Como ya definimos, ustedes se dan cuenta que él les está diciendo que muestre o está seleccionadita la tabla de frecuencias, ¿sí? Donde dice mostrar tablas de frecuencia. Entonces tenemos que fijarnos pues que en este caso esté seleccionada esa tabla de frecuencias, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes, ¿cierto? Y adicional a eso, nosotros podemos de una vez calcular ciertos elementos estadísticos. Entonces pueden darle acá donde dice estadísticos y pueden definir de una vez que le calcule la media, la mediana, la moda. Y existen otros valores que nosotros podemos calcular. En este caso solamente le voy a calcular los de medidas de tendencia central, que fueron los que nosotros vimos. Le damos continuar y ahí mismo podemos decirle que nos genere un gráfico. Entonces nos aparece esta ventanita. Entonces si yo quiero un gráfico de barras o el gráfico de sectores, que en este caso es el mismo diagrama de torta. El histograma ya ustedes saben que se utiliza es para variables continuas. Entonces en este caso yo le voy a decir que me genere un gráfico de barras y que en el gráfico no me muestre las frecuencias, sino me muestre los porcentajes o la frecuencia relativa. Y le vamos a dar continuar. Como ya definí todo lo que quiero calcular, le puedo dar aceptar. Y el SPSS tiene una particularidad y es que él genera los resultados en otra ventana diferente. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer, vayan a guardar información del SPSS, tienen que guardar tanto los resultados, si lo van a guardar en la misma extensión del software, tienen que guardar los resultados y obviamente tienen que guardar donde están los datos. ¿Sí? Porque si no, pues entonces, pues no van a guardar alguna de las dos cosas y de pronto más adelante necesitan la información. ¿Listo? Acá entonces ven ustedes los resultados. Entonces lo primero que él muestra es como una tablita resumen chiquita, donde define que la variable se llama número de hijos. En este caso ustedes ven N y ven válidos 20, perdidos 0. ¿A qué hace referencia el SPSS con esos válidos y perdidos? Entonces, válidos son los datos que él tomó para hacer el cálculo o los cálculos que está mostrando. Perdidos, hay que fijarse mucho que no les aparezca ningún valor perdido. ¿A qué hace referencia eso? Por ejemplo, vamos a mirar los datos que nosotros ingresamos. Entonces, ustedes se dan cuenta que todos los datos oscilan entre 0 a 7, ¿cierto? En la variable número de hijos. Están entre 0 a 7. Pero, por ejemplo, alguien digitó mal y en vez de un 7 colocó un 27. Él de una vez sabe que ese dato es atípico, que no se parece a los datos que estaban aquí concentrados inicialmente. Entonces él hace el cálculo con los 20 datos y sin los 20 datos, es decir, con un valor perdido. Entonces ahí les va a aparecer un valor perdido y va a mostrarles, en este caso aquí en la tabla, es donde se va a reflejar, donde dice porcentaje y porcentaje válido. Ustedes se dan cuenta que aquí son los mismos valores,
pero cuando hay datos perdidos, él toma porcentaje con ese dato que está mal y porcentaje válido haciendo los cálculos sin ese dato que él considera perdido. Como no tenemos perdidos aquí, pues los dos valores van a ser exactamente iguales. Y aquí tenemos entonces la tabla de frecuencias, ¿sí? Si ustedes revisan con la que nosotros hicimos en clase, pues tiene que darnos igual. ¿Cuáles son los valores que toma la variable? Entre 0 a 7, 0, 2, 4, 6 y 7. La frecuencia, que en este caso para nosotros es n sub i minúscula, la frecuencia absoluta. Porcentaje, que en este caso es la frecuencia relativa, porcentaje y porcentaje válido, y el porcentaje acumulado, que es la frecuencia relativa acumulada. Lo único que no calcula el SPSS es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? La N mayúscula es lo único que él no calcula. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta que esto se señala cada vez que yo paso pues el cursor acá y ven ustedes un cuadrito amarillo. En ese caso, nosotros podemos copiar y pegar la información en un procesador de texto como Word, ¿sí? Puedo copiar, clic derecho, copiar, y me copia la tablita y yo la puedo colocar en un documento Word. Y puedo armar pues un informe o lo que ustedes deseen. Aquí les voy a mostrar. Acá quedó copiada la tablita. Sí, en este Word están viendo, ¿sí? Puede copiar la tablita, ¿vale? Entonces vamos a mirar la gráfica. ¿Están viendo la gráfica? Chicos, Sí, señora. ¿sí ven la gráfica? Sí, sí, estamos viendo la gráfica, por favor. Ok. No, profe, a mí no me sale la gráfica, me sale la tabla. A mí me aparece la tabla. Ahora Listo, sí, ya. ya. Ahora sí. ¿Listo? Entonces aquí estamos todavía en el generador de resultados. Entonces la gráfica nosotros la podemos hacer más bonita. Aquí tienen ustedes el diagrama de barras. ¿Cómo la editamos? Le damos doble clic a la gráfica y ella me abre en una nueva ventana. En esta ventanita es donde yo voy a hacer todos los cambios. Entonces, si le quiero cambiar el color, si le quiero colocar, recuerden que yo les había dicho acerca de las frecuencias, que me mostrara no las frecuencias, sino los porcentajes. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar, ustedes se dan cuenta que aparece en amarillo las barritas. Entonces, cuando aparecen así sombreaditas en amarillo, yo ya puedo hacer los cambios que quiera. Entonces, le puedo mirar si le cambio el color. Entonces, voy a seleccionar solo de a una barrita para cambiarle el color a cada una. Entonces, ya esas son cositas más que ustedes manejan más la estética que yo. Entonces empiezan a mirar qué colores le van a colocar, el fondo. Ya es cuestión más de presentación de resultados, ¿sí? Para mirar cómo le colocamos las frecuencias, o las frecuencias o los porcentajes, lo que yo haya definido al inicio. Entonces se van a ir acá donde está bueno, primero señalamos las barritas que queden sombreaditas en amarillo. Y acá en este icono que aparecen unas barritas con unas lineecitas blancas, ustedes le van a dar ahí. Profe, está pausado ahí, no sé, no se mira nada, simplemente las... ahora sí. Ya, ahora sí. O sea, está simplemente el... listo, ya. Ya, ahora. Ok, listo. Entonces, simplemente le doy en ese botoncito, cierro la ventana que me aparece, o si quieren la puedo dejar porque ahí puedo hacer cambios, le puedo cambiar en ese caso el tamaño al gráfico, el texto, si yo quiero que el texto vaya horizontal, de arriba a abajo, es decir, los nombres de los ejes, como yo los quiera acomodar, el mismo título de la gráfica, el estilo del texto, qué tipo de letra quiero utilizar, el tamaño de la letra, si quiero también un color para la letra, lo puedo hacer. El relleno en este caso es el fondo
del gráfico. Ya ahí pueden ustedes, digamos que jugar con todas estas cosas de estilo que a ustedes les gustan más. Entonces, fíjense que acá él me cambió los colorcitos para definirme acá los valores. Estos son porcentajes. ¿Sí? Cuando yo ya tengo todos los cambios que quiero hacer en el gráfico, simplemente cierro y ya me quedan los cambios realizados acá en el editor de los resultados, perdón, en la ventana de resultados. Y ahí es donde yo puedo, igual, copio la gráfica, clic derecho, copiar, y la pego en un procesador de texto como Word. Entonces acá la puedo copiar en un Word y simplemente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer el análisis, o en ese caso voy a hacer la conclusión. Acá les voy a compartir para que ustedes vean cómo se ve en el Word. Entonces esto ya es en el Word, ¿sí? Tengo la tabla, tengo la gráfica, entonces lo único que tendré que hacer que es las conclusiones, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que haya que repetir? Los escucho. Pues, profe, yo no logré ver bien dónde ingresó usted para lo de los colores. ¿Para lo de qué? Para lo de los colores de cada gráfica. Ah, ok, listo. Entonces Y vamos a para los porcentajes, profe, en las barritas, ¿cómo Listo, se hace? vamos a Exacto. repetir esa parte. Entonces ya saben que cuando se genera la gráfica le dan doble clic para que se abra la ventana donde pueden editar la gráfica. ¿Sí? Acá para los colores simplemente tienen que señalar las barras y ver que se pongan sombreadas alrededor amarillo. ¿Sí? En este caso están sombreadas todas, pero como yo quiero hacerle cambios a cada barrita, es decir, para ponerle color a cada barrita, entonces vuelvo y selecciono la barra que quiero cambiar, de modo que solo quede señalada esa barrita en amarillo. Y aquí, en esta parte, están los colores, en la parte superior donde dice color de relleno. Le doy ahí y busco qué colores o cuál es el color que yo quiero cambiar. Y eso en cuanto a colores. Ya si es para colocarle las etiquetas de los porcentajes, entonces señalamos todas las barras, que todas que estén sombreaditas en amarillo alrededor, y se van a ir acá a este icono que aparece acá de unas barritas con unas lineecitas blancas, ¿sí? Donde dice mostrar etiquetas de datos. Y le vamos a dar ahí. Les aparece esta ventana y ustedes simplemente la cierran. Cuando ustedes le dan clic acá, él de una vez les coloca las etiquetas en las barras. Entonces simplemente, ¿qué tengo que hacer? Cerrar. Ya ahí no tengo nada más que hacer. Y listo. Básicamente eso es. ¿Quedó claro para aquellas personas que me preguntaron? Sí, señora, gracias. Sí, vale. Entonces fíjense, acá también le pueden cambiar el color al entorno de la gráfica. Bueno, aquí ya es más de estética, como ustedes quieran pues presentar la información. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya saben que cerramos y acá sí entonces vamos a copiar la gráfica y a colocarla en un procesador de texto. Entonces, preguntas hasta acá con respecto a la variable discreta. Por el momento ninguna, profe. Ok, listo. Todas las personas que lo están haciendo ahí al tiempo, ¿vamos bien? Señora. ¿Sí? Sí, señora. Perfecto. Entonces, en este caso, como ya tenemos claro cómo es para variables discretas, vamos a ver cómo es el caso de las variables continuas. ¿Sí? Para las variables continuas, recuerden que como tenemos que definir en intervalos, ¿sí? Ya aquí cambia la cuestión. Entonces,
vamos a mirar qué ejercicio tenemos nosotros de variables continuas. El de los pesos de los estudiantes. ¿O cuál ejemplo tenemos? Si me El de los recuerdan. estudiantes. ¿Sí es el de los pesos? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a ir revisando los datos. En ese caso de los estudiantes. Ok. Listo. Entonces acá me queda un minuto. Entonces vamos a generar una nueva reunión para no quedar cortados acá pues en el tema. ¿Listo? Listo, profe. Es con otro ID, ¿verdad? Sí.